En el tema de medidas de tendencia central, ustedes habrán visto, bueno, si ya revisaron el contenido, que hay 3 medidas de tendencia central, que es la media o promedio, que es lo que más se utiliza cuando tenemos datos cuantitativos. Tenemos la mediana, que es el dato central de un conjunto de datos numéricos, pero el dato central siempre y cuando ustedes ordenen de menor a mayor. Y la moda, que es el dato que más se repite. La moda aplica para datos tanto cuantitativos como cualitativos. En este documento Excel hay 4 ejemplos. ¿Okay? Hay 4 tipos de datos o formas en las que se me pueden presentar los datos. Vamos a ir con el primero que está abajo. Vamos a ir de abajo hacia arriba, que es como que de lo más fácil a lo más difícil. En este último renglón, en la última parte, a partir de la fila 43, tienen una tabla de 10 datos. A este tipo de datos se le llama datos sueltos. Cuando ustedes tienen datos sueltos, para calcular las medidas de tendencia central, pues es mucho más sencillo porque simplemente es aplicar la definición de cada medida. Por ejemplo, la moda es el dato que más se repite. Desde todos estos, de estos 10 datos que tengo en esta tablita, el que más se repite, pueden ver que es el 14. El 14 aparece 5 veces, mientras que el 13, el 15 y el 16 aparecen menos veces. Por lo tanto, la moda es el que más se repite. Es simplemente ver el que más sucede, la respuesta que más se proporciona. La mediana es el dato central o los datos centrales cuando tengo 2, porque puede ser que tengas 1 o tengas 2. ¿Cuáles son las situaciones en donde solo tengo un dato central y cuáles son las situaciones donde tengo 2 datos centrales? Cuando yo tengo n datos, a n le vamos a llamar el total de datos. Si n es par, tengo 2 datos centrales. Si n es impar, tengo solo un dato central. ¿Qué significa que sea par o que sea impar? Un número par, pues es un número que termina en un múltiplo de 2, y un número impar es un número que no termina en múltiplo de 2 o en 0. Por ejemplo, el 8 es par, el 52 es par, vean que termina en un número par. El 1200, el terminar en 0, es par. Cuando termina en 3, 7, 5, 9, es un número impar. Entonces, cuando sea par, hay 2 datos centrales. En este ejemplo, tenemos 10 datos. Observen que tengo 10 datos. N es 10. Como N es par, tengo 2 datos centrales. ¿Cómo puedo encontrarlos? Si tengo poquitos datos, como en este caso, simplemente es ubicar de tal manera que de la izquierda me quede la misma cantidad de datos que de la derecha. Por ejemplo, aquí tengo 4 y 4. 4 a la izquierda, 4 a la derecha y me quedan 2 en medio. No puedo dividirlo justo en medio porque si pongo justo en medio no habría ningún dato central. O agarro los 2 o no agarro ninguno. Entonces tengo que agarrar los 2. Cuando tienen 2 datos centrales diferentes, la mediana se obtiene como el promedio de esos 2 datos. Es decir, hay que sumar ambos datos, en este caso es el mismo, y dividirlo entre 2. Si ustedes suman esos 2 datos y lo dividen entre 2, obtendrían su mediana. Pero como es el mismo dato como en este ejemplo, pues la mediana sigue siendo 14. Al promediarlo no va a cambiar. Pero si yo tuviera 2 datos diferentes, ahí sí es importante hacer el promedio de esos 2 datos centrales. Si ustedes en vez de tener un número de datos par, tuvieran un dato impar, entonces solo hay un dato central y simplemente es ubicar en dónde cae ese dato central y ese sería su mediana. Pero no olviden de que tiene que ser ordenado de menor a mayor. Y el promedio, el calcular el promedio o la media, que es un sinónimo, promedio o media es lo mismo, es prácticamente sumar todos los datos y dividirlo entre el total de datos. Por ejemplo, aquí me dice que el promedio es 14.4.
Se hizo la suma de estos datos, estos 10 datos, y se dividió entre 10, porque fueron 10 datos los que sumé. Si yo tuviera 100 datos, sumo los 100 y lo divido entre 100. Dependiendo del total de datos, es entre el número entre el cual se tiene que dividir. Cuando ustedes tienen los datos sueltos, como en este caso que tengo la lista de uno por uno mis datos, pues simplemente puedo aplicar la función promedio, porque también tiene la función promedio. Selecciono los datos a los que le quiero calcular el promedio y vean que obtengo lo mismo. O sea, esto aplica porque tengo los datos sueltos. Es la forma más simple o básica en la que yo puedo aplicar media, mediana y moda. Ahora, cuando yo no tengo los datos sueltos y me dan los datos organizados en tablas, tengo que aprender a identificar qué tipo de tablas son, porque dependiendo del tipo de tablas es la forma en la que se calculan las medidas de tendencia central. Nosotros podemos tener datos cuantitativos y datos cualitativos, y dependiendo del tipo de datos son las medidas que yo puedo calcular. ¿Cuáles son los datos cualitativos y cuáles son los datos cuantitativos? Los datos cualitativos son los que no son números. Lo que se dice es que se tienen que categorizar. O sea, se forman categorías, ¿ok? Esas categorías son categorías cualitativas, son palabras, son textuales. Las variables cualitativas, como su nombre lo dice, mide cualidades que no se miden de forma numérica. Por ejemplo, el color de ojos, el color favorito, el nivel socioeconómico, si tú lo mides como bajo, medio, alto, la calidad de un servicio, malo, bueno, regular, excelente. Todo lo que se mida con un adjetivo o con una palabra es una variable cualitativa. Cuando nosotros tenemos una variable cualitativa, la única medida de tendencia central que puedo calcular es la moda. Solo puedo ver cuál se repite más. Pero no puedo calcular ni el promedio ni la mediana, porque para calcular el promedio necesito hacer una suma de datos. Y si tengo palabras, no puedo sumar. Por lo tanto, si tengo una variable cualitativa, no puedo calcular el promedio. Y la mediana tampoco, porque para calcular la mediana tengo que ordenar los datos de menor a mayor. Y si tengo palabras, quizá las pueda ordenar de orden alfabético o por jerarquía si es una variable ordinal, pero no los puedo ordenar de menor a mayor tal cual. Por lo tanto, no puedo aplicar tampoco la mediana si tengo datos cualitativos. Entonces, si ustedes observan en este Excel, hay 3 tablas. En esta primera habla de las edades. Vean que me está dando los datos agrupados por intervalos. En la segunda habla de categorías de peso. Peso bajo, peso normal, peso sobrepeso, obesidad, obesos. Esto, vean que son palabras. Y en la tercera tabla me habla sobre el número de autos. Y también son números. De estas 3, esta segunda tabla es una variable cualitativa. Muchos se confunden de que como tengo una tabla y tiene números, entonces es cuantitativa. Cuando no, o sea, estos números no es mi variable. La segunda columna que aparece en todas estas tablas son las frecuencias absolutas. Recuerden que la frecuencia absoluta es las veces que se repite cada dato. Por ejemplo, esto puedo decir que hay 2 personas que tienen bajo peso, hay 7 personas que tienen peso normal, y de esta manera, o sea, así sucesivamente, puedo interpretar cada frecuencia, que es las veces que se repite cada resultado de la variable. Pero la primera columna es mi variable. Entonces, en este ejemplo de la categoría de pesos, solo puedo calcular la moda y es simplemente ver el que se repite más. Aquí la frecuencia mayor es el 9, quiere decir que el dato que más se repite 9 veces. ¿Cuál es la respuesta que más se repite? En este caso, sobrepeso. Por lo tanto, la moda es sobrepeso, que los alumnos, o bueno, en este caso los estudiantes a los que se encuestó o las personas que se encuestó, tienen sobrepeso. Esa es la moda.
en este conjunto de personas analizadas. Recalco que la palabra o la variable es el resultado de la moda, porque muchos cuando les pido la moda me dicen 9. Y no, la moda no es 9. 9 es la frecuencia. La moda es el dato que le corresponde a esa frecuencia. Y la mediana y la media, pues no puedo calcularlos por ser datos cualitativos. Y siempre que tengan datos cualitativos, media y mediana, no se puede. Ahora, cuando nosotros tenemos datos cuantitativos, tengo dos tipos de tablas de frecuencias que puedo construir. Como la primera tabla que aparece en el Excel, que tengo datos por intervalos o datos agrupados. Vean aquí que tengo intervalos. A este tipo de datos se le llama datos agrupados. Es una tabla de frecuencias de datos agrupados. O como la tercera tabla, donde vean que no agrupo mis datos, simplemente enlisto dato por dato. A los que tienen 0 coches, a los que tienen 1 coche, 2 coches, 3 coches, 4 coches, 5 coches. Pongo cada respuesta distinta en un renglón de mi tabla. No los agrupo. A este tipo de datos se le llama datos ordenados o datos puntuales, porque tengo dato por dato en mi tabla. La forma en la que yo calculo las medidas de tendencia central van a diferir si tengo datos ordenados, que es como los datos puntuales, o si tengo datos agrupados, que son como estos, que tengo intervalos. Vamos a ver primero el de los datos ordenados. No olviden que esta segunda columna hace referencia a mis frecuencias o las veces que se repiten los datos. Por ejemplo, hay 25 personas que tienen 0 coches, 60 personas que tienen 1 coche, 110 personas que tienen 2 coches, 30 que tienen 3, 8 que tienen 4 coches y una persona que tiene 5 coches. Entonces, si tengo esta tabla, ¿cómo puedo calcular la moda? Vamos a ir de abajo hacia arriba. Vamos a calcular primero la moda. La moda dijimos que es el dato que más se repite, el dato que aparece más veces. Entonces, de todos estos, la que tiene la mayor frecuencia es la de 110. Esa es la mayor frecuencia. Por lo tanto, el dato que está a un lado, esa sería la moda, el 2. ¿Pero qué significa el 2? La moda en este caso o en este conjunto de datos es tener 2 coches. Si tengo datos ordenados, simplemente ubico la mayor frecuencia y el dato que le corresponde, esa es mi moda. La mediana es el dato central o los datos centrales. Como les mencioné hace un rato, dependiendo del tipo el total de datos que yo tenga, voy a tener un dato central o 2 datos centrales. En este caso, ¿cómo puedo saber cuántos datos tengo en total si me dan una tabla de frecuencias? Muchos se van con la finta de que como tengo 6 filas, me dicen que las frecuencias es 6. Y eso está mal, porque estos son los datos distintos, pero no son el total de datos. Para calcular el total de datos, tienen que sumar la columna de las frecuencias. Si ustedes suman todas sus frecuencias, en este caso me está quedando que n es 234. 234 datos. Entonces, si n es 234 datos, n viene siendo un número par. Y al ser un número par, tengo entonces 2 datos centrales. Recuerden que cuando n es impar, solo hay un dato central. Cuando tengo 2 datos centrales, hace ratito vimos que para ubicarlos puedo ir agrupando los datos de tal manera, primero ordenarlos de menor a mayor, y visualizar que tenga la misma cantidad de datos tanto a la izquierda como a la derecha. Pero aquí tengo 234 datos, son un montón, y va a ser difícil que yo lo pueda visualizar. Para poder encontrar esos datos que caen en medio, hay fórmulas. Cuando tengo 2 datos centrales, las fórmulas para encontrar sus posiciones
son n entre 2 y n entre 2 más 1. El primer dato central va a ocupar la posición n entre 2. Y el segundo dato central, pues va a ser el dato siguiente, el que está a un ladito, que sería n entre 2 más 1. Pero estos son las posiciones. Por ejemplo, si yo tuviera 100 datos, mis dos datos centrales, si yo los ordeno de menor a mayor, el que ocupe 100 entre 2 sería 50. El que ocupe el dato 50 y el dato 100 es en 51 serían mis dos datos centrales, siempre y cuando yo los ordene de menor a mayor. Como en este caso tengo 234, mi primer dato central sería 234 entre 2. Aquí me dice que es 117, pero lo pueden calcular. 234 entre 2 es 117. Y por consiguiente, el que sigue es mi segundo dato central, el 118. Ahora, estos no son mis datos, son las posiciones. La posición 117 y la posición 118. Esto quiere decir que si ustedes tuvieran enlistados todos sus datos, desde el primero hasta el último, mis 234 datos, el que ocupe el 117 y 118 serían mis datos centrales. Ahora, como no tengo la lista de los 234 datos, ¿cómo los puedo encontrar en la tabla? La estrategia para esto es calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se calcula de ir sumando todas las frecuencias de un nivel y todas las anteriores. Por ejemplo, en esta primera frecuencia, para el dato 0, tengo 25 datos. Como no tengo datos previos, la frecuencia acumulada es 25. En mi segundo renglón, para los que tienen un auto, tienen 60 personas tienen un auto, tiene una frecuencia de 60. Pero como antes tenía 25, al sumar el 25 y el 60 me da 85. Por eso la frecuencia acumulada que le corresponde a la segunda fila es 85. Vean que en la tercera fila se suma el 110 más el 60 más el 25. En la cuarta fila se suma el 30 más el 110 más el 60 más el 25. Y así la última prácticamente suma todas mis frecuencias y por eso la última frecuencia acumulada tiene que coincidir con el total de datos. Una vez que ustedes tienen las frecuencias acumuladas, aquí vamos a observar en dónde caen mis datos centrales. Mi dato central o mi primer dato central es el 117. Entonces, en mi primera frecuencia acumulada tengo 25. Quiere decir que hasta aquí llego hasta la posición 25. Todavía no llego hasta la posición 117. En el segundo renglón, o en la segunda fila, llego hasta el 85. Todavía no llego hasta el 117. En el tercer renglón, llego al 195. Ya me pasé, pero no importa que me haya pasado. Quiere decir que en ese tercer renglón debe de caer el dato 117. Por lo tanto, mi mediana, tanto el 117 como el 118, los dos están cayendo ahí. Por lo tanto, mi mediana es el dato que le corresponde, que viene siendo este 2. Tener dos autos es la mediana. ¿Okay? ¿Qué significa que sea la mediana? Que la mitad de las personas encuestadas tienen de 2 autos o menos y la otra mitad de las personas encuestadas tienen de 2 autos o más. De esa manera se interpreta lo que es la mediana. Y por último tenemos la mediana, pero la media o el promedio son sinónimos, que es prácticamente la suma de todos los datos dividido entre n o el total de datos. Pero aquí, como dijimos, tenemos 234 datos en total. No basta con que yo sume 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5, porque esos datos se repiten y ahí no estoy considerando sus frecuencias. Para calcular el promedio o la media, cuando tengo datos agrupados, ordenados, tengo que hacer lo siguiente.
tengo que construir una tabla en donde ustedes agreguen una columna más. Vamos a ponerle aquí la columna, lo voy a remarcar. Esta columna consiste de calcular la multiplicación de los datos por sus respectivas frecuencias. ¿Cómo podemos calcular la multiplicación de los datos por las frecuencias? Esta primera columna son mis datos y estas son sus frecuencias. En Excel pueden ponerlo para multiplicar, pueden seleccionar las casillas. Antes de hacer cualquier operación hay que poner el símbolo de igualdad y seleccionas la casilla con el dato, con asterisco se multiplica y luego seleccionas su respectiva frecuencia. Al seleccionar las casillas les va a permitir mecanizar este procedimiento. Si yo me posiciono en este resultado, todo número multiplicado por 0 es 0, así que este 0 está bien, no se vayan a confundir con ello. Vean que si yo me acerco al cuadrito que está en la esquina inferior de esta casilla, aparece un símbolo de más en negritas. Entonces, si yo arrastro esta operación a todas las demás casillas, de forma automática me hace el cálculo de las operaciones con sus respectivos datos. Lo voy a borrar y vean que sí aplica. En este segundo renglón multiplicó su respectivo dato por su respectiva frecuencia. Y así, por ejemplo, este último renglón multiplicó su dato con su frecuencia. Es una manera de hacerlo más rápido. Una vez que ustedes tienen el total, o sea, las multiplicaciones, hay que calcular la suma de esta nueva columna que acabamos de calcular. Pueden aplicar la función de suma y seleccionar todos los datos de esta nueva columna, que son las multiplicaciones por sus frecuencias. Este total que acabamos de encontrar es lo que vamos a dividir entre el total de datos. Para calcular el promedio, tengo que dividir este 407 entre el total, que son 234. Si ustedes hacen esta división, 407 entre el 234, vean que me da 739, y aquí lo redondea a 1.74. Se lo pueden dejar con 3, 4 decimales o lo pueden redondear a 2 decimales. Y de esta manera es como calculamos la moda, la mediana y la media cuando nosotros tenemos datos ordenados o datos puntuales. ¿Qué son los datos ordenados o los datos puntuales? Pues es cuando tenemos una tabla de frecuencias en donde se enlista dato. Vean que aquí enlisto dato por dato, porque tengo pocos datos diferentes. Cuando nosotros tenemos muchos datos distintos, yo no puedo enlistarlos de uno en uno porque me va a quedar una tabla extremadamente larga. Y el objetivo de las tablas de frecuencias es resumir mi información. Entonces, cuando yo tengo muchos datos diferentes, lo que se hace es formar tablas de frecuencias de datos agrupados, como lo que tenemos aquí en esta tabla. Entonces, vamos a ver primero cómo calcular el promedio, porque ahora cuando tenemos datos agrupados, de la media, mediana y moda, el que más fácil se calcula es la media. Porque la mediana y la moda, ahorita van a ver que las fórmulas son un poquito más elaboradas. Para calcular el promedio, vamos a construir 2 columnas. Ya no una, ahora 2 columnas. La primera columna va a ser la marca de clase y la segunda columna es prácticamente lo que hicimos hace un ratito, que es multiplicar los datos por su frecuencia. Solo que en este caso, como no tengo un dato específico, estoy usando intervalos. En lugar del dato, lo que uso son las marcas de clase. Por ejemplo, en el primer renglón pueden ver que tengo un intervalo que va de 50 a 55. Es decir, yo sé que aquí hay 5 personas que tienen de 50 a 55 años, pero no puedo saber exactamente la edad. Eso es una desventaja de usar datos agrupados, que se pierde información. Por lo tanto, lo que se hace
como representante de todos esos datos que caen en cada intervalo es calcular las marcas de clase de cada intervalo. ¿Qué son las marcas de clase? Pues son los datos centrales de cada intervalo. Si mi intervalo va de 50 a 55, la marca de clase es el dato central, que viene siendo el 52.5. De 50 a 55 el dato central es el 52.5. ¿Cómo lo puedo calcular si no logro visualizar ese dato central? Simplemente es calcular el promedio de ambos límites. Es decir, sumo 50 más 55 y lo divido entre 2. Por eso me da 52.5. Y lo mismo sería para todos los demás intervalos. Es el promedio de todos los límites de cada intervalo. En el segundo, por ejemplo, de entre 55 y el 60, el dato central se puede visualizar que es el 57.5. Pero si tienes la duda, pues haz el promedio de tus límites. En este caso, sumo 55 más 60, que son los dos límites de mi segundo intervalo, y lo divido entre 2. Y me da 57.5. Y así pueden calcular todas. Una vez que tienen sus marcas de clase, olvídense de sus intervalos. Olvídense. Esto hace función como si fueran mis datos. Ahora, ¿cómo calculo el promedio o la media? Pues simplemente es multiplicar las marcas de clase por las frecuencias y eso es lo que voy a sumar y dividir entre n. Aquí lo voy a borrar para que vean cómo se calculó. Simplemente multiplico la marca de clase, selecciono la casilla, pongo asterisco y selecciono su frecuencia, la frecuencia que le corresponde. ¿Por qué selecciono casillas? Porque de esta manera puedo automatizar el procedimiento y aplicarlo a todos los renglones, de tal manera que en cada uno multiplica su respectiva marca de clase con su frecuencia. Una vez que ya tienen todas estas multiplicaciones, calculan la suma de esta nueva columna que acabamos de calcular. Y este resultado, que es la suma, lo tengo que dividir entre el total de datos. No olviden que el total de datos es la suma de las frecuencias. No tengo 6 datos distintos porque tengo 6 columnas de filas, no. Tengo 35 datos porque la suma de mis frecuencias me indica el total de datos que tengo. En este caso son 35. Se calcula de dividir esta suma, que es 2167.5, entre el total de datos, que es 35. Y eso nos da 61.92. Es decir, el promedio de edades de este conjunto de personas es 61.92 años. Para calcular la mediana hay que aplicar una fórmula. Se las voy a escribir aquí a un lado. LI es límite inferior. N es el total de datos. F mayúscula, porque la distinción entre una frecuencia absoluta y una frecuencia acumulada es el símbolo de la F. Se usa F minúscula para la frecuencia absoluta. Vean aquí que multipliqué marca de clase por F minúscula, que es la frecuencia absoluta. Y la F mayúscula es la frecuencia acumulada. Entonces, F mayúscula I menos 1 significa frecuencia acumulada anterior. F minúscula I significa que es la frecuencia del intervalo de la mediana y la A es la amplitud del intervalo. Para poder definir los valores, que aquí ya lo tienen, ahorita les voy a mostrar de dónde salió, pero para poder definir estos valores necesitamos definir cuál es el intervalo de la mediana. ¿Cómo identifico cuál es el intervalo de la mediana?
Para poder identificarlo, primero necesito ubicar el dato central o los datos centrales. Es como si yo calculara mi mediana en la tabla de datos ordenados, solo que aquí, como no tengo datos puntuales, no voy a poder identificar exactamente cuál es. Lo que sí puedo identificar es el intervalo donde va a caer. Entonces, primero necesito identificar eso, cuál es el intervalo de la mediana o dónde cae la mediana. Para esto, primero identifico si mi n es un número par o es un número impar. Aquí n, o el total de datos, es 35. Entonces, n es impar. Cuando n es impar, solo tengo un dato central. Solo hay uno. En los ejemplos anteriores yo tenía dos datos centrales, pero en este caso, como es impar, solo hay uno. Cuando tengo un dato central, para poder encontrarlo con una fórmula, sería la siguiente. La posición que ocupa el dato central se calcula como n más 1 y esto lo dividimos entre 2. A n le sumo 1 y lo divido entre 2. Por ejemplo, en este caso tengo 35 datos, entonces si yo le sumo 1 sería 36 y si lo divido entre 2 me daría 18. Quiere decir que mi dato central ocupa la posición 18. Ahora, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo sé cuál es la posición 18? Para ello, recuerden que para calcular la mediana para los datos ordenados, les dije que construyamos una nueva columna con las frecuencias acumuladas. En este caso, pues hay que hacer lo mismo. Aquí ya está calculado la columna de las frecuencias acumuladas. Esta columna es prácticamente sumar las frecuencias. En la primera son 5 datos, en la segunda tengo 5 y 8, por lo tanto es 13. En la tercera tengo 5, 8 y 12, por lo tanto es 25 y así sucesivamente. Entonces, con la frecuencia acumulada empiezo a analizar. Necesito llegar a la posición 18. En la primera fila solo tengo 5 datos, por lo tanto todavía no llego a la posición 18. En la segunda fila tengo 13 datos, todavía no llego a la posición 18. Y en la tercera fila llego al dato 25, ya me pasé. Quiere decir que en ese renglón está mi dato central. Por lo tanto, el intervalo que le corresponde es el de 60 a 65. Mi intervalo de la mediana, por eso aquí lo tengo puesto, posición 18, intervalo de la mediana, es de 60 a 65. Porque en este intervalo tiene que estar mi mediana. Cuando yo calcule mi mediana, debo de obtener un valor que caiga entre el 60 y el 65. Igual me sirve de referencia de que si yo calculé la mediana y obtuve un dato completamente diferente, quiere decir que algo hice mal, porque no está cayendo ahí en medio, o sea, dentro del 60 y el 65. Ahora, una vez que tienen su intervalo de la mediana, este nos sirve de referencia para calcular todo lo demás. Voy a remarcarlo de rojo para que se identifique mejor. Este es mi intervalo de la mediana. Límite inferior. Límite inferior hace referencia del intervalo de la mediana. ¿Cuál es el intervalo de la mediana? En este caso, es de 60 a 65. Por lo tanto, entre 60 y 65, su límite inferior es el 60. Es el límite más chico del intervalo de la mediana. Por eso aquí LI es 60. Vean que es del intervalo de la mediana, no de cualquier intervalo. N es el total de datos. Pues aquí ya dijimos que el total de datos es la suma de las frecuencias, que es 35. Luego F mayúscula I menos 1, dijimos que es frecuencia acumulada anterior. Es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Mi intervalo de la mediana es de 60 a 65. El anterior viene siendo el 13.
Por eso la frecuencia acumulada anterior es 13. Es la frecuencia que queda por encima de mi intervalo de la mediana. Si mi intervalo de la mediana llegara a ser de casualidad el primer intervalo, como no hay nada por encima, la frecuencia acumulada anterior sería 0, porque no hay más datos arriba de él. ¿Por qué se los digo? Porque puede haber el caso donde la mediana caiga en el primer intervalo. Si fuera así, entonces la frecuencia acumulada anterior, pues es 0, porque no hay intervalos anteriores. La F minúscula I hace referencia a la frecuencia del intervalo de mi mediana. Y aquí el intervalo de mi mediana es el 12. Vean que la frecuencia absoluta es 12, por eso aquí F minúscula I es 12. Y la A es la amplitud de mi intervalo. De 60 a 65 tengo 5 unidades. Si ustedes no visualizan ese ancho de intervalo, lo que pueden hacer es calcularlo como una resta. ¿Cómo se calcula? Pues al límite superior le restan el límite inferior. A 65 le resta 60, pues te da 5. De esa manera puedes calcular el ancho del intervalo. Ahora, ¿cómo uso esto para calcular la mediana? Aquí yo ya la calculé, lo puse todo de forma directa en una fórmula en Excel, pero vamos a calcularlo paso por paso para que vean de dónde sale y no se vayan a confundir o puedan comparar lo que obtengan en Excel con lo que van obteniendo manualmente para verificar que lo hicieron bien. LI, primero pongo LI, que sería 60, más, entre paréntesis, voy a poner N entre 2, voy a escribirlo todo junto. N entre 2, voy a poner N entre 2, que sería 35, entre 2. A esto le tengo que restar la frecuencia acumulada anterior, que es el 13. Todo esto lo tengo que dividir entre la frecuencia absoluta, que es 12. Aquí me faltó ponerle un paréntesis. Más, ahí está. Y esto lo multiplico por la amplitud, que es 5. Por jerarquía de operaciones, primero que tengo que resolver esto que está dentro del paréntesis, luego multiplicar, y de último este resultado se lo sumo a 60. Entonces primero vamos a hacer lo que está arriba de la fracción, que es primero calcular n entre 2 y restarle 13. N entre 2 me da 17.5. Entonces aquí vamos a poner 17.5 menos 13, y esto lo vamos a dividir entre 12, lo estoy haciendo paso por paso para que vean de dónde sale. Y todo esto se multiplica por la amplitud. Lo único que hice fue primero dividir n entre 2. Luego a este resultado le voy a restar la frecuencia acumulada anterior, es decir, le voy a restar 13. 17.5 menos 13 me va a quedar 4.5. Entonces tengo 60 más 4.5 entre la frecuencia absoluta, que es 12, por la amplitud, que es 5. Vean que ahora hice la resta y puse el resultado, que es 4.5. Ahora hago la división. 4.5 entre 12 me da 0.375 y esto se multiplica por 5. Vean que ahorita ya resolví lo que estaba dentro del paréntesis. Ahora lo multiplico por el 5, el 0.375 lo multiplico por 5, me da 1.875 y de último se lo sumo al 60 y eso me va a dar 61.875.
Vean que es lo mismo que yo obtuve al aplicar la función directa. Pero si ustedes no usan los signos de agrupación correspondientes de forma correcta, probablemente tengan el resultado mal y no se van a dar cuenta que tuvieron el resultado mal. Entonces, si es primera vez que están usando la fórmula de la mediana, pues yo les sugiero que lo hagan paso por paso para que aseguren que la respuesta que obtengan esté bien. Esta es la forma de calcular la mediana. Y por último tenemos la moda. Para calcular la moda, tenemos que hacer casi lo mismo usando su respectiva fórmula, solo que la fórmula pues obviamente cambia. La fórmula que se utiliza es, lo voy a definir aquí abajito, LI es límite inferior, es casi igual, límite inferior, D1, frecuencia absoluta del intervalo modal menos el anterior. Ahorita les voy a explicar qué significa esto. D2 igual es la frecuencia absoluta del intervalo modal, pero en vez de restarle el anterior, le voy a restar el siguiente. Y la A es la amplitud. Pero antes de esto, tengo que definir cuál es el intervalo modal. Para definir el intervalo modal, simplemente es el que tiene la mayor frecuencia. Aquí, por ejemplo, si yo analizo los intervalos, la mayor frecuencia es el 12. Por lo tanto, mi intervalo modal pues es de 60 a 65. En este caso, mi intervalo modal coincide con mi intervalo de la mediana, pero no siempre es el mismo. Va a haber ejemplos o situaciones donde el intervalo que yo uso para calcular la mediana es distinto al intervalo que yo use para calcular la moda. Entonces sí es importante hacer este análisis de forma independiente y no se vayan con la finta de que es el mismo, entonces voy a hacer lo mismo con el 60 y 65, porque no, puede ser que se vayan a confundir. O sea, hay que hacer este análisis. Para la moda ubico la frecuencia mayor y entonces ese es mi intervalo modal. Para la mediana ubico dónde cae el dato o datos centrales y ese sería mi intervalo de la mediana. ¿Okay? Hay que hacer ambos análisis. Una vez que ubican su intervalo modal, por eso aquí vean que el intervalo modal se define como de 60 a 65, porque es el que tiene la mayor frecuencia, pues yo ya puedo empezar a definir mis datos. LI es el límite inferior de mi intervalo modal. Si mi intervalo va de 60 a 65, el límite inferior de este intervalo, pues es el 60. Es el límite inferior de 60 a 65, el límite inferior es 60. D1 es la diferencia de la frecuencia absoluta del intervalo modal menos el anterior, es decir, la FI, que es la frecuencia de mi intervalo, menos la frecuencia de arriba. 12 menos el de arriba, que es 8. Si aquí mi intervalo modal fuera el primer intervalo, pues el de arriba, al no haber, sería 0. Si mi intervalo modal fuera el último intervalo, el de abajo, al no haber, sería también 0. Entonces, D1 es la frecuencia de mi intervalo menos el de arriba. 12 menos 8. Por eso me queda aquí 4. Se obtuvo de restar 12 menos 8. En la siguiente, D2, se calcula como la diferencia de la frecuencia absoluta del intervalo modal menos el siguiente, es decir, el de abajo. Al intervalo de mi moda le resto la frecuencia de abajo. 12 menos 7. Y ahí me queda que eso es 5. De 2 es 5. Se obtuvo de restar 12 menos 7. La frecuencia de mi intervalo menos el siguiente. Y la amplitud, pues ya dijimos que es simplemente el ancho de mi intervalo. Si mi intervalo es de 60 a 65, la amplitud es 5. Es decir, el ancho tiene 5 unidades de diferencia. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues
Pues restando al límite superior, es decir, a 65, le resto el límite inferior, que es 60. Por eso me da 5. Cuando ustedes ya tienen sus datos, pues vamos a sustituir en la fórmula. La fórmula me indica que primero pongo LI, en este caso LI es 60. Voy a sumarle la división de D1, que es 4, entre la suma de D1 más D2, que es 4, más 5, y el resultado de esta fracción lo multiplico por la amplitud, que es 5. Por jerarquía de operaciones, primero tengo que hacer la suma que está abajo de esta fracción. Entonces me queda 60 más 4 entre 4 más 5 me dan 9. Entonces aquí ya sumé el denominador de la fracción, me queda 4 novenos. Tengo que calcular ahora esa división. 4 entre 9 me da .444. Le voy a poner 4 cuatros para que sea más exacta el resultado. Este resultado lo tengo que multiplicar por 5. Entonces me queda que es 60 más 2.22 o 222. Esto es con 2 infinitamente, si yo le quiero poner más decimales. Y al final la respuesta es 62.222. Vean que coincide con lo que yo obtuve con la fórmula de forma directa, pero esta sería la forma de calcularlo paso por paso. Bueno, entonces ya con esto ya vimos cómo calcular las medidas de tendencia central para cualquier tipo de datos que se nos presenten.